pie del tiempo con Socorro Díaz. Aquí está el banquete. ¿Cómo estás, querida Socorro Díaz? Bien, querida Adriana, aquí en Enfoque y al pie del tiempo. Adelante. Pues en este espacio he venido repitiendo expresiones comunes en el análisis sociológico de nuestro tiempo. Vivimos la ruptura del tejido social y el desgarramiento del tejido social, y lo hago para describir los hechos de violencia y falta de solidaridad en México y en el mundo, y para encontrar la razón de esta distancia con aquellos que más respaldo, apoyo y cercanía necesitan. El fenómeno empezó a darse antes de la pandemia, pero tras ella se ha agudizado. Por ello, hoy quiero referirme a casos concretos que ejemplifican lo anterior y he registrado en los medios de comunicación, en los que ocupan espacio un día y después son relegados por el tsunami de las pasiones electorales y políticas tempraneras, a las que me referí la semana pasada y que siguen. El jueves pasado se conoció el caso trágico de una mujer de edad media, 41 años se supo después, originaria de Veracruz, llamada Araceli Ramírez, quien se alojó en el Hotel Holiday Inn Express de Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, alrededor de las 5 de la tarde. Y cerca de las 10 de la noche, esta mujer se arrojó del piso 8º del edificio y murió en forma instantánea ante la mirada de alrededor de 50 personas que estaban viendo el esfuerzo que hacía para abrir la ventana y matarse. Y grabaron, además. Sí. Algunos testigos, como tú lo dices, subieron a las redes la imagen del cuerpo destrozado. Otros solo narraron que entraron a avisar a los empleados del hotel lo que estaba pasando y además llamaron a la policía y llegaron algunas patrullas. Pero tanto los empleados del hotel como los policías, en lugar de abrir el cuarto por dentro y rescatar a la posible suicida de la muerte, se dedicaron, según los testigos y las versiones de varios medios, a grabar videos, a reírse y a apostar que la mujer no se animaría a suicidarse. Y uno se pregunta entre el horror y la ira, Adriana, ¿en qué mundo estamos viviendo? Sí. ¿Cómo hemos llegado a este nivel de indiferencia ante la vida y la muerte de los otros? Sí. ¿Cuánto han fallado las familias, las escuelas, los adultos frente a niños y adolescentes que han formado seres a los que la muerte de otro ser humano solo les causa risa y mucho morbo? Me pregunto, ¿la Fiscalía de la Ciudad de México ya investigó el caso? ¿Saben quiénes son los uniformados que en lugar de intentar salvar una vida, se dedicaron a grabar y a reírse de la tragedia en curso? ¿Estos han recibido ya alguna sanción administrativa o penal? No sabemos, porque ante la indiferencia social y de gobierno, como titula Elena Poniatowska uno de sus libros, fuerte es el silencio. Y de acuerdo con el INEGI, en 2021 se registraron en México 8,447 suicidios, 1,224 más que el año anterior. La mayoría de jóvenes entre 18 y 29 años, más hombres que mujeres. En la Ciudad de México existe el teléfono 800-911-2000 para reportar a alguien en riesgo o para pedir auxilio. Doy este dato para las personas que todavía conservan valores humanos e idea de la caridad y la solidaridad. Voy a otro caso. Socorro. Sí. En un pueblo perdido de Puebla, llamado, en el municipio de Cañada, Morelos, 4 criminales dotados de armas largas asaltaron una taquería donde gente con escasos recursos estaba comiendo el pasado fin de semana. Y para que todos dieran lo poco que traían, encañonaron con ametralladora a un niño de 7 años, apuntándole a la cabeza. No. Y a un anciano enfermo
le robaron hasta el cable de oxígeno, porque él no puede respirar bien y lo dejaron moribundo. Ay, Socorro. Y me pregunto, perdóname Adriana, pero tengo que tocar estos temas. No, es que tienes razón, pero bueno, son cosas que pasan, pero que deben llevarnos a la reflexión. ¿Qué hacemos, Socorro? A ver, continúa con lo que pasó, por favor. Pero me pregunto, porque tengo puras preguntas aquí. ¿Hay seguimiento policíaco del caso? ¿Algún detenido existe por parte de las autoridades municipales o estatales de Puebla? No. Ninguna noticia. No. Fuerte es el silencio. Pero sí quiero decir que debe quedar claro que la Guardia Nacional, con todo y los homenajes oficiales que le realicen, no podrá por sí sola frenar la violencia, la inseguridad y la impunidad que como la ola de calor cubre a todo el país, mientras el gobierno no dé presupuesto, capacitación y equipamientos suficientes a los policías estatales y municipales, cuya función no es quedarse mirando todos los crímenes que ocurren y cobrar salarios miserables, sino velar por la vida, la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de ciudades, colonias, barrios, pueblos y rancherías. En mayo de este año, el mes pasado, los asesinatos fueron 2.720, 888 diarios, fueron más que los meses anteriores. Y un tercer caso, ahora referido a los adultos mayores. Voy a tocar un tema propio de los ancianos integrantes de las clases medias, tan olvidadas y disminuidas en años recientes. Además, hoy es el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Bueno, pues qué bueno que lo estoy diciendo precisamente en este día. El lunes pasado, en la página 7 del Universal, y más o menos del tamaño de una esquela, se publicó una denuncia de una pareja formada por un hombre de 84 años y su esposa de 78, sobre el robo y la agresión que han sufrido recientemente por parte de su hijo. Ellos, como padres de antes y con escasa información financiera, decidieron poner al hijo como cotitular de las cuentas bancarias, junto con ellos, donde tienen o tenían depositados sus ahorros de toda la vida. Ellos lo dicen, la cantidad de 3.123.000 pesos. El hijo llegó a la casa de los papás a pedirles dinero y como ellos se lo negaron, los golpeó, los amenazó y empezó a cumplir las amenazas. Por lo pronto sacó el carro de los papás y lo regresó chocado. Ante los hechos, los viejitos acudieron al banco a pedir que quitaran al hijo como cotitular. Demasiado tarde, En el banco dijeron que eso no se podía porque requerían la firma del hijo. Y el día en que se venció su inversión, a finales de mayo, el hijo fue a la sucursal del Banco Santander, lo quiero decir con todas sus letras cómo se llama el banco, y en complicidad con los empleados sacó el dinero y lo puso en otra cuenta a su nombre y los dejó sin nada. Y ellos no fueron a llamar a firmar como cotitulares. A ellos no los llamaron, ¿verdad? A ellos no los llamaron. En cuanto a las agresiones físicas, la Fiscalía del Adulto Mayor les dio cita para finales de julio, Adriana. Yo pienso que los directivos de Banca Santander y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México están obligados, los primeros, a identificar a los empleados rateros y mañosos que tienen, a castigarlos y a devolver a los ancianos lo que les robaron. La Fiscalía está obligada a castigar al agresor y a hacer justicia, porque esta palabra, justicia, es por la que se grita en todo el país. Y a las personas mayores, un consejo. En materia bancaria, nunca nombren a nadie cotitular, sino beneficiario. Esto es, que la gente que ustedes elijan reciba lo poco o mucho que tengan, lo reciban hasta que ustedes ya no estén. El robo familiar contra las personas de edad se da en todas partes y a diferentes niveles en México. Un día les roban desde el dinero hasta la casa y hasta la gallina. Hoy solo estoy citando un ejemplo de esta epidemia dolorosa.
Ay, Dios, qué fuerte es el silencio. Fuerte Socorro. es el silencio, Fuerte es el silencio. frente al abandono social, Adriana. Sí. Sí, no sabemos en este caso si ese matrimonio tuvieran otro hijo, no sé. Es su único hijo. Ah, era su único hijo. A ese lo dejaron de pero esa cotitular. complicidad en el banco es repugnante. A ellos no, pero a él sí, y claro, les debe haber dado una lana, etcétera. No sé, y ¿sabes qué? Además que según las estadísticas se prevé que el número de personas de 60 o más aumente en todo el mundo, ¿no? Superando inclusive a la juventud de todo el mundo. Entonces, este maltrato a las personas mayores, que está, claro, un problema social, pero también tiene que ver con la impunidad, por lo que nos estás diciendo, porque... Imagínate, a los papás golpeados, 2 o 3 meses después, finales de julio de este año. No. Ojalá lleguen a eso. Y quién sabe qué vaya a ser el... Ojalá que lo anticipen, ojalá que hagan caso, ojalá que entiendan esto como una denuncia. Sí, claro, porque se ve que ellos están solos y lo peor, como ocurre muchas veces, el delincuente está en la familia. Está en la familia y con cómplices en bancos. Banco Santander, sus directivos tienen que oír esto y tienen que investigar. Y hacer algo al respecto, claro. Pues Socorro Díaz, como siempre, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes y un gran abrazo. Un abrazo fresco, no caluroso. Sí, porque vaya que siguen subiendo las temperaturas. Pues vámonos a una pausa con todas estas reflexiones que nos deja Socorro Díaz al pie del tiempo, 1:45, tiempo del centro de México.